Boccarini, yo soy el director del Comité de Sedación, Analgesia y Delirium de la SATI. Les agradecemos por participar de este breve webinar. Vamos a presentar aquí las dos guías de sedación que han aparecido en los últimos 2 años, la guía de la Sociedad Americana de Cuidados Críticos y la guía de la FEPINCTI. La presentadora y quien va a discutir la evidencia de cada una es la licenciada Ela Goldberg. Quedamos atentos a cualquier duda que pueda surgir y este foro tendrá una presentación mensual donde iremos discutiendo la evidencia más saliente relacionada con la sedación, la analgesia y el delirium en el paciente crítico. Muchas gracias nuevamente por participar y los dejo con la presentación. Para hacer una comparativa entre las guías de la FEPINCTI y las PADI. En términos de las generalidades de cada guía, las PADI se publicaron en septiembre del 2018. El artículo principal es el artículo en la versión prolongada, que tiene todas las justificaciones de cada una de las preguntas y las que hay en la evidencia en cada una de las temáticas. Tienen también el resumen ejecutivo, artículos complementarios de metodología y de aplicación, y lo importante es que están libres y que cuenta con la traducción en distintos idiomas. Formaron parte 32 expertos internacionales en el área, 4 asesores metodológicos y, algo que es innovador, 4 supervivientes de la terapia intensiva. Las guías tienen 71 recomendaciones, todas siguiendo la metodología GRADE. En realidad son 32 o 37 recomendaciones y algunas que son declaraciones sin poder graduarse. Y revisaron 538 artículos para redactarlas. Las guías de la FEPINCTI se publicaron en septiembre de este año. Lo raro es que en la página de medicina intensiva o en la página de la FEPINCTI se puede acceder al resumen ejecutivo, que tiene acceso pago, pero el material suplementario, que es la versión prolongada con todas las justificaciones, es de acceso gratuito si uno entra dentro de la pantalla del resumen ejecutivo en material suplementario. Formaron parte de 24 especialistas en cuidados críticos con soporte epidemiológico y de investigación y tienen 136 recomendaciones siguiendo la metodología GRADE y revisaron 438 artículos. La orientación en las dos plantean un manejo protocolizado de la sedación, la analgesia y el delirium, priorizando siempre la analgesia sobre la sedación. Proponen, varias veces en las guías se menciona el uso de la analgesia multimodal. En las PADIs a mí me da la impresión de que tienen mayor relevancia las medidas no farmacológicas, especialmente en lo que tiene que ver con el tratamiento y la prevención del delirium, y cuenta con secciones específicas de movilización temprana y sueño. Las guías de la FEPINCTI le dan mayor relevancia a las medidas farmacológicas, especialmente tienen muchas recomendaciones sobre la dexmedetomidina y tienen recomendaciones sobre movilización temprana y sueño, pero no en secciones específicas. Con respecto a la sedación, las PADIs tienen 6 recomendaciones. Definen la sedación superficial como un RAS mayor o igual a -2, aunque no aclara cuáles son las indicaciones de la sedación profunda, sino que dice cuando el médico tratante lo crea necesario. Recomiendan el uso de BIS en pacientes con bloqueantes neuromusculares o sedación profunda, y para el resto de los pacientes el uso de escalas subjetivas. Desalientan el uso de las benzodiazepinas en general, favoreciendo el uso de propofol o dexme en forma indistinta. Menciona algunas estrategias para sedación superficial, como el manejo protocolizado con objetivo de sedación superficial manejado por enfermería o la estrategia basada en prevención de la sedación. Y mencionan la incidencia de la contención física. La FEPINCTI tiene 40 recomendaciones sobre sedación. No definen sedación superficial ni profunda, pero sí dicen que se recomienda el uso de sedación ligera. Tiene 2 indicaciones explícitas de sedación profunda, que es el paciente disestresado con bloqueantes neuromusculares y los pacientes con hipertensión endocraniana. También recomiendan el uso de BIS en pacientes con bloqueantes neuromusculares y en el resto de las escalas de valoración subjetiva. Tiene mayor orientación farmacológica, desalentando el uso de midazolam, favoreciendo el uso de DEX. Y en lo que es el resumen ejecutivo, que es lo que está como artículo principal, no mencionan casi el propofol, salvo para lo que es la sedación para la cardioversión eléctrica, pero en las justificaciones mencionan un poco más al propofol. Y tiene, que esto está muy bueno de las guías de la FEPINCTI, recomendaciones específicas, tanto de sedación como de analgesia, para poblaciones especiales, que eso la verdad me pareció
muy interesantes. Con respecto a la analgesia, las dos proponen un manejo protocolizado con analgesia multimodal. Las PADIs hacen recomendaciones específicas sobre distintos grupos de drogas, ya sea opioides, paracetamol, AINES y drogas para el manejo del dolor neuropático, como también mencionan los factores de riesgo y para el dolor, y hacen la distinción entre lo que sería el dolor basal o dolor agudo asociado a la enfermedad crítica, el dolor neuropático y el dolor asociado a procedimientos. Como las medidas no farmacológicas, la gran diferencia es que las PADIs hacen mención y de hecho recomiendan el uso de crioterapia para la remoción de los tubos de avenamiento pleural, y también hay medidas no farmacológicas que recomiendan no utilizar, como la realidad virtual o la hipnosis. La FEPINTI hace muy poca mención a lo que es la analgesia preventiva, no menciona dolor neuropático ni factores de riesgo para el dolor, escasa referencia al dolor por procedimiento, y en las medidas no farmacológicas incluye, a diferencia de las PADIs, la electroestimulación, que en realidad sería más apropiado hablar de electroanalgesia más que de electroestimulación, porque la electroestimulación en sí puede llegar a generar dolor si lo aplicamos sobre una zona que va a ser sometida a un procedimiento o que ya está generando dolor. Entonces sería más apropiado hablar de electroanalgesia, pero no solamente la mencionan y no describen las medidas. La FEPINTI tiene, que esto, de nuevo, insisto, es muy interesante de estas guías, consideraciones especiales para distintos tipos de poblaciones. Establecen pacientes coronarios, no utilizar morfina, evitar los AINES y usar ketamina, sobre todo en pacientes con inestabilidad hemodinámica. En los pacientes con sepsis y shock séptico, la analgesia multimodal, como la gran generalidad en realidad de los pacientes de terapia. En los pacientes con distrés, utilizar opioides y especialmente remifentanilo para poder reducir los días de ventilación mecánica. Lo que me pareció muy interesante es que incluye a los pacientes con ECMO, con indicaciones específicas como no usar analgésicos lipofílicos, ajustar las dosis según el tiempo que el paciente lleve en ECMO, el tiempo del circuito, si son nuevos o viejos, y el tipo de ECMO, ya sea veno-venoso o veno-arterial. Y también es interesante que incluye al grupo de pacientes en cuidados paliativos o con limitación de los esfuerzos terapéuticos, en donde plantea específicamente que el objetivo es prevenir y tratar el dolor, la angustia y la dificultad respiratoria, que estas son poblaciones que así específicamente por lo menos no están dirigidas en lo que son las PADIs. Con respecto al delirium, las dos guías recomiendan la evaluación rutinaria del delirium con escalas validadas. La FEPINTI aclara en esta edición el uso de CAMICU y ICD-10C. Las PADIs en realidad se complementan con las guías PAD del 2013, en donde ya se había hecho el análisis psicométrico de las escalas de evaluación de delirium, de sedación y de dolor, y no avanzan sobre este análisis, que en esta oportunidad las de mejores propiedades psicométricas son el CAMICU y la ICD-10. También las dos proponen intervenciones multicomponentes no farmacológicas para la prevención del delirium, muchas de ellas que en realidad son las mismas intervenciones multicomponentes para generar una correcta higiene del sueño. Las PADIs recomiendan el uso de dexmedetomidina solo cuando la agitación retrasa la desvinculación de la ventilación mecánica y sugieren no usar tratamiento farmacológico o agentes farmacológicos en realidad para prevención ni tratamiento del delirium establecido o el subclínico. La FEPINTI en realidad hace un hincapié mucho mayor en lo que es la prevención y tratamiento farmacológico con muchas recomendaciones de drogas en sus subtipos tanto para prevención como tratamiento, que eso es algo que llama la atención. Por ejemplo, establecen o sugieren utilizar quetiapina como tratamiento para los pacientes que tienen delirium hipoactivo, haloperidol para prevención de delirium en pacientes mayores de 75 años con posoperatorio abdominal o traumatológico, y hacen muchas recomendaciones del uso de dexmedetomidina, tanto para prevención, tratamiento del delirium o como sedante. Y por ejemplo, en prevención del delirium sugieren utilizar dexmedetomidina en posoperatorios no cardiovasculares con alto riesgo de delirium, que también recomiendan utilizar las escalas para predicción de delirium, como el predeliric o el ipredeliric. Recomiendan el uso de dexmedetomidina en pacientes con BNI para prevenir delirium y para evitar el requerimiento de intubación orotraqueal, en ancianos en posoperatorio no cardiovascular, en posoperatorio
perioperatorio, cardiovascular mayores de 60 años. También plantean el uso de Dexme como tratamiento del delirium hiperactivo en los pacientes ventilados y después en otra recomendación lo ponen como en los pacientes críticos con delirium, sin diferenciar el subtipo motor. Y sugieren el uso de dexmedetomidina como sedante en las pacientes eclánticas postparto que estén ventiladas, en quemados, en ventilación mecánica o como coadyuvante de la sedación, en pacientes que no tienen vía aérea artificial y requieren sedación, para lograr la sedación ligera en todos los pacientes críticos, en el síndrome coronario agudo, en el postoperatorio de revascularización, y también sugieren utilizar una dosis baja de dexmedetomidina previo a la sedación para la cardioversión eléctrica porque previene la reaparición de arritmias en las siguientes 24 horas. Que así tan específico en las PADIs esto no figura en este tipo de poblaciones. Pero sin embargo llama la atención la cantidad de recomendaciones que hay del uso de la Dexme. Con respecto a poblaciones especiales, la FEPIMTI, esto es muy interesante, incluye recomendaciones para manejo de pacientes con enfermedad coronaria, distrés, ECMO, limitación de esfuerzo terapéutico, insuficiencia hepática y renal, trasplante de órgano sólido y como otro grupo, traumatizados, ancianos, quemados y embarazadas. La verdad que esto está bueno porque las PADIs lo que aclaran siempre es como para una población general y siempre cuando tenemos estas poblaciones especiales cuesta un poco tal vez adaptarlas. Dentro de lo que son las poblaciones especiales, la que queda excluida en las dos guías es una de las más problemáticas, que son los pacientes adictos que están por fuera de cualquiera de estas guías de tratamiento. Con respecto a la movilización temprana, las dos guías reconocen la importancia y sugieren realizar movilización temprana en los pacientes críticos. Las PADIs tienen una sección específica de movilización temprana en la cual enumeran los criterios de seguridad para el inicio, en donde tienen puntos de corte bien definidos para poder marcar la estabilidad respiratoria, cardiovascular y neurológica de los pacientes, y también tiene puntos de corte muy específicos para determinar en qué momento hay que suspender una sesión de movilización temprana. Y a esto se refieren con cualquier tipo de maniobra de movilización o de reacción que se le pueda aplicar al paciente. Se entiende que esto va un poco más orientado a lo que tiene que ver con la movilización activa o activa asistida. La FEPIMTI recomienda la movilización pasiva de todos los pacientes y la movilización temprana cuando la situación clínica lo permita en los pacientes críticos y en los pacientes en el postoperatorio de cirugía cardiovascular. Pero no define ni tiempo de sedación temprana, ni define en lo que ellos ponen como el artículo principal, que es el resumen ejecutivo, cuáles son los criterios de seguridad para el inicio, que en realidad es lo mejor porque no hay una definición clara de movilización temprana, sino que está bueno hacer un checklist de que cumpla todos los requisitos y poder movilizarlo lo antes posible. Sí incluyen en la justificación los parámetros en los que hay que tener precaución, que son los clásicos de requerimiento de alta FIO, más de 10 de PIB, soporte alto vasopresor, hipertensión endocraniana, isquemias agudas, sangrado activo, fracturas que no estén todavía fijas y no mucho más que eso. Con respecto al sueño, las dos proponen intervenciones multicomponentes para la higiene del sueño. Las PADIs además agregan los factores de riesgo para trastorno del sueño en la UTI. Incluyen en la higiene del sueño lo que es la ventilación mecánica, recomendando qué modos son preferibles para el horario nocturno y desaconseja el uso de benzodiazepinas para tratar de promover el sueño. La FEPIMTI no elabora sobre la higiene del sueño, sino que sugiere ciertas intervenciones multicomponentes como disminuir el ruido y la luz, y tratar de agrupar tareas y demás, pero no es tan específica en sueño como lo son las PADIs, que tienen una sección específica. Bueno, todo, que lo hice como para hacerlo dentro de todo rápido, después voy a redactar un comentario de las guías como para que lo podamos subir, si les parece. Bien. Buenísimo, buenísimo. Sí, vamos a mandar también. Con esto damos por terminado este breve repaso. Esperamos que sea de utilidad y que ayude a la discusión continua de la evidencia con la que contamos. Les dejamos los links en los comentarios de este video y quedamos atentos a cualquier consulta. Hasta luego.